Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que es, fundamental para entender cómo aprendemos, la dislexia. Y ojo, vamos a desmontar mitos. No es ver las letras al revés y desde luego no tiene nada que ver con la inteligencia. Es algo mucho más interesante, de verdad. Así que, ¿qué os parece si desglosamos juntos qué es realmente y descubrimos sus diferentes tipos? Vamos a ver cómo funcionan estas mentes tan únicas. Vale, este va a ser nuestro plan de hoy. Primero, vamos a lo básico. ¿Qué es exactamente la dislexia? Después, nos sumergimos en sus 4 tipos principales: el fonológico, el superficial, el profundo y el visual. Y para terminar, veremos lo más importante de todo: por qué entender estas diferencias es clave para poder ayudar de verdad. Venga, pues vamos a ello. Empecemos por el principio, que es lo suyo. Antes de meternos en los distintos tipos, tenemos que dejar muy clara una cosa. ¿Qué es exactamente la dislexia? A ver, para que nos entendamos, la dislexia es un trastorno del aprendizaje que se centra sobre todo en el lenguaje escrito. El principal problema, pues está en lo que llamamos decodificación, o sea, en ese proceso, que para muchos es automático, de conectar las letras que vemos en un papel con los sonidos que representan. Y esto de verdad es súper importante. Es el mito que tenemos que romper desde ya. La dislexia no tiene absolutamente nada que ver con la inteligencia de una persona. Cero. Es simplemente que su cerebro procesa la información escrita de una manera distinta. Ni mejor, ni peor. Diferente. Bueno, pues ahora que tenemos la base clara, vamos con el primer tipo. Es uno de los más comunes, la dislexia fonológica. Y como su propio nombre nos chiva un poco, todo tiene que ver con los fonemas, es decir, con los sonidos del lenguaje. El verdadero lío aquí es esa conexión, ese mapeo entre el sonido y la letra que le corresponde. A una persona con dislexia fonológica le cuesta un mundo sonar una palabra en su cabeza si no la conoce, si es nueva. Y claro, esto provoca varios errores muy típicos al leer. Uno de los errores más comunes es la sustitución. Básicamente, se cambia un sonido por otro que se le parece mucho. Por ejemplo, en vez de leer camisa, se lee camisa. Es como si el cerebro, para ir más rápido, cogiera un atajo y eligiera un sonido parecido, pero que no es el correcto. Luego está la inversión. Aquí, el orden de las letras o de las sílabas se cambia. Es como si las piezas del puzzle de la palabra se descolocaran y bailaran, ¿sabes? Y claro, esto lo confunde todo y rompe totalmente el ritmo de la lectura. Otras veces lo que pasa es que el cerebro, sin más, se salta algo. Eso es la omisión. Simplemente desaparecen letras o sonidos. La palabra se queda más corta, sí, pero claro, o cambia de significado por completo o directamente no significa nada. Es como leer un texto con agujeros. Y por último, justo lo contrario, la adición. Aquí se añaden sonidos o letras que no estaban ahí. Esto hace que la palabra parezca más larga o más difícil de lo que es en realidad. Y es, pues eso, otro obstáculo más para poder entender lo que se lee. Venga, cambiamos de tercio. Pasamos a un tipo muy distinto. Si la fonológica iba de sonidos, la dislexia superficial va más de ver. Pero cuidado, no es un problema de los ojos, sino de cómo el cerebro reconoce la forma global de una palabra. Lo que pasa aquí es que la persona se apoya tantísimo en ir sonando las letras, una por una, que le cuesta un montón reconocer las palabras de golpe, de un solo vistazo. Sobre todo esas palabras que son irregulares, que no se pronuncian como se escriben. Se pierde esa habilidad de ver la palabra como si fuera un dibujo, una imagen completa. Este ejemplo lo deja clarísimo. Caballo y cabello se parecen mucho visualmente. Si no eres capaz de captar la palabra entera por su forma, es súper fácil confundirlas. Y claro, el sentido de la frase se va al garete. Y ahora nos metemos en un terreno un poquito más complicado, la dislexia profunda. Se considera un tipo más severo, porque es como una mezcla de las dificultades que ya hemos visto, pero encima le añade una capa nueva, la del significado. Es decir, aquí no solo cuesta conectar las letras con sus sonidos, el problema va más allá, también cuesta acceder al concepto, a la idea que hay detrás de esa palabra. Y esto provoca un tipo de error muy curioso que se llama error semántico. Fijaos bien en este ejemplo, porque es fascinante. Se lee «el perro duerme en la cama» y la persona dice «el gato duerme en la cama». ¿Veis? Gato no se parece nada a perro en cómo suena, para nada. Pero ¿qué pasa? Que están relacionadas por el significado. Ambas son mascotas. El cerebro, de alguna manera, cambia una palabra por otra del mismo cajón de significados. Y aquí otro ejemplo, un poco más abstracto si queréis. La conexión entre feliz y Navidad no es tan directa, pero existe, ¿verdad? Hay una asociación de ideas. Es una pasada ver cómo el cerebro siempre intenta buscarle un sentido a las cosas, incluso cuando el resultado no es el correcto.
Y con esto llegamos al último de los grandes tipos que vamos a ver hoy, la dislexia visual. En este caso, el problema está, como podéis imaginar, en cómo el cerebro interpreta la información visual, lo que le llega a través de los ojos. Pero, insisto una vez más, no es que la persona no vea bien, no es un problema de vista, es un tema de percepción espacial. Al cerebro le cuesta distinguir la orientación de las letras, acordarse de su forma exacta o, por ejemplo, seguir una línea de texto sin perderse. Este es seguramente el síntoma que a todo el mundo le suena, el más famoso de la dislexia. ¿A que sí? La típica confusión entre letras que son como un reflejo en el espejo, como la B y la D o la P y la Q, pues es el ejemplo perfecto de esta dificultad en la percepción espacial. Y esto no pasa solo con las letras, ¿eh? Pasa exactamente lo mismo con los números. Confundir un 6 con un 9, por ejemplo, es el mismo tipo de reto, un desafío en el procesamiento visual. Muy bien, ya hemos hecho el recorrido por los 4 tipos principales. Y ahora llega la pregunta del millón. ¿De qué sirve saber todo esto? O sea, ¿con qué nos tenemos que quedar? Pues aquí está la clave de todo. Entender estos tipos no sirve para poner etiquetas a la gente, para nada. Sirve para ayudar. Porque saber si el reto de una persona es más bien fonológico, visual o de significado nos permite darle justo las herramientas que necesita. Se trata de cambiar la frustración por la empatía y el apoyo. Así que cerramos con esta pregunta para que nos la llevemos a casa. Reconocer que existen estas diferencias es solo el primer paso. El siguiente, y es un reto para todos, es adaptar nuestra forma de enseñar y de comunicarnos para que cada mente, procese como procese la información, tenga la oportunidad de brillar con luz propia. Muchísimas gracias por habernos acompañado.